seguimos conociendo también algunas propuestas, algunos candidatos en este caso. Vamos a charlar con nuestro invitado del día de hoy, es precandidato en una interna importante, ¿no? Que tiene Juntos por el Cambio a concejal de la ciudad de Santa Fe, es Carlos Suárez. ¿Cómo andas, Carlito? Juaní, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buenas noches, bien, todo bueno, bueno. Gracias por venir. No, ustedes, por favor. Gusto charlar con vos un rato. Dale. ¿Cómo estás viendo esta campaña? Mirá, la verdad que a nosotros particularmente, un poco te comentaba fuera de micrófono, nos va bien porque tenemos buena recepción. Es cierto que hemos centrado nuestra forma de vincularnos en esta instancia con el vecino en mucha propuesta concreta, planteo concreto, digamos, también fue el espíritu con el que conformamos nuestra lista, pero no dejo de notar que hay todavía una cierta apatía, digo, con la cuestión electoral, digamos, cuestión que uno que tiene algunos años de experiencia en ella, la verdad que uno a estas alturas, cuando faltan tan pocos días, sí, ya había más clima, digamos, ¿no? Claro. Hoy creo que, bueno, la verdad que uno nota muchas otras preocupaciones, por supuesto, que parecerían ser como que ocupan centralmente la cabeza de nuestros vecinos antes que lo electoral, ¿viste? La inseguridad, bueno, la cuestión económica en términos generales, son claramente los temas que hoy más preocupan al vecino y bueno, del medio se cuela un poco la cuestión electoral, pero yo todavía entiendo que más allá de esta recepción con nosotros, está medio frío el tema, digamos, ¿no? Ahora vamos a meternos un poco en tu visión de la ciudad, en algunas propuestas. Quiero charlar un poco más de vos. ¿Cuántos años tenés, Carlito, vos? Yo tengo 43. 43 años. Y tenés una importante trayectoria como concejal en Santa Fe. Sí, la verdad que militancia antes. Sí, tuve la suerte de poder representar a los santafesinos muy joven, digamos. Yo llegué con 29 años al consejo la primera vez que fui concejal. Y bueno, a partir de ahí ocupé esa banca, después ocupé cargos en el gobierno provincial, después volví al consejo, bueno, y ahora nuevamente intentando renovar esa banca, la verdad que con ánimos nuevos, porque yo, Juani, soy un convencido, y también esto se refleja en la conformación de nuestra lista, que la pandemia cambió radicalmente el mundo, digamos, y por ende nuestra ciudad también, ¿no? Y la verdad que hay muchísimos nuevos desafíos que si uno claro, nos imaginábamos esto sí, te tiró hace 2 años... Cualquier agenda por la ventana. Totalmente. Imposible. Y construyó una agenda nueva, que desde el punto de vista de las ciudades, en términos generales, encierran muchísimos desafíos. Muchísimos desafíos porque indudablemente muchas cosas que conocíamos, que venían siendo normales, no lo van a hacer así cuando pase esto de manera casi definitiva, digamos. Yo, independientemente de que va a haber que convivir mucho tiempo con el virus, se supone que hay un punto donde bueno va a ser un virus más de los que nos afectan, pero la verdad que lo que sí va a quedar, más allá de que el virus pase en ese sentido, va a ser la agenda que hay que construir para la ciudad que querramos tener hacia el futuro, ¿no? ¿Radical de cuna? Sí, la verdad que sí. ¿De familia? No, en realidad en mi familia yo siempre destaco la actitud de mi viejo, digamos, ¿no? Que era peronista. Mi mamá era más radical. Que tu viejo era peronista. Sí, no un peronista militante o fuerte, digamos, pero con una inclinación en ese sentido. ¿Y le saliste radical? El tipo sí, mi vieja era radical. Un poco enojado. No, mi vieja es radical y siempre, bueno, ella era como las discusiones familiares, muy legas, hay que decirlo, pues no eran como, viste, esas álgidas discusiones de familia, de política, pero la verdad que lo que digo de mi viejo es que tuvo la capacidad que ojalá uno pueda replicar en sus hijos de darle la libertad suficiente de poder elegir. La verdad que a mí nadie me impuso ser una cosa u otra. Yo fui tomando decisiones. Yo crecí, adolescencia, cuando uno se empieza a interesar por estas cosas. Yo ya en la secundaria militaba en los centros de estudiantes en la época del menemismo. Claro. Eso marcó fuertemente también la decisión de después, cuando llegué a la facultad, de intentar militar. Digo intentar porque no milité en la Franja Morada, porque bueno, mi viejo tenía un mandato que era estudiar primero, después... No me venga con otra cosa. Rara, pero cuando más o menos me afiancé en la carrera, y por cuestiones de las internas políticas radicales, termino empezando a militar en la Juventud Radical directamente y no en el brazo universitario que es la Franja Morada. Claro. Me imagino dos hitos, bueno, muy de chiquitito, Alfonsín, y la recuperación de la democracia, el furor ¿Sabés qué? radical del me momento. acuerdo de aquel momento, porque yo nací en el 78, claro, era muy chiquito, pero me acuerdo lo de Semana Santa. Es una imagen que tengo grabada, la del televisor, bueno, después
Por supuesto, en ese Y el momento comentario no de la entendí, casa. claro, Claro. no entendí la casa está en orden La casa está bajo en ningún orden. punto de vista, Sí, sí, pero sí. me acuerdo mucho de eso. Y después, claro, gran parte de tu militancia es durante los 90, con un peronismo, muy Sí. poco peronismo se hace cargo de ese Sí, momento, es digamos. cierto. Sí, es cierto. Pero, bueno, una década terrible. Sí, de mucha lucha, particularmente la que le tocó a uno, todas las vinculadas con la educación, digamos, en aquel momento, porque estábamos en la universidad o incluso en la escuela secundaria. Y la verdad que sí, digo, también un poco en ese sentido creo yo que esa es la militancia que yo mamé, digamos, Claro. ¿no? Y después la que uno también reivindica y trata siempre de poner por delante, independientemente de las discusiones más de política o de alianza que son hoy las que están, digo, en boga en la forma de hacer política, pero indudablemente yo me identifico más, si se quiere, con una forma de hacer política que con lo que coyunturalmente vaya pasando. En el Consejo sí hay algo que te reconocen todos, todos, inclusive hasta este oficialismo, eso es oposición en el Consejo. Sí. Es que dice, sí, Carlito, un tipo de diálogo, de mucho trabajo, pero sobre todo mucho consenso. Es un buscador de consensos, ¿no? Más allá de las diferencias ideológicas que puede tener hasta inclusive con gente muy cercana o dentro de Cambiemos, ¿no? Por supuesto. Mira, yo creo que, digo, también podrá tener que ver con que mi formación se dio en los ámbitos legislativos estrictamente. Yo antes de llegar al Consejo era asesor en la Cámara de Diputados, digo, de Daniela Cuesta, la intendenta cuando era diputada provincial, digo, allí empezó antes, bueno, más vinculado también a una diputación nacional, pero digo, por allí empezó mi trabajo, digo, vinculado a la política, en la cuestión laboral. Y la verdad que lo que uno mamó en todo eso, nuevamente, es por supuesto que estos ámbitos de diálogo son para esto, son para consensuar, para acordar, por supuesto. Hay discusiones políticas y puntos en los que cuando se discute política no hay acuerdo, digamos, pero yo sí, primero que me gusta mucho trabajar y yo reconozco en aquellas cosas que creo que son para el bien de la ciudad, no importa de quién es la idea, digamos, uno trata de trabajar y de aportarle su mirada, pero siempre con una visión de que los proyectos que son buenos para la ciudad salgan. Y la verdad que en eso creo, estoy convencido y así debe ser, que digo, tenemos roles. A mí me tocó en algún momento ser oficialista, hoy me toca con Juntos por el Cambio ser oposición, pero eso no significa que yo no pueda reconocer proyectos que el Ejecutivo nos manda y sobre los cuales trabajo como si fueran otros, con una mirada distinta, porque yo tengo un rol distinto, pero los trabajo absolutamente como cuando era oficialista. Vos sabés que el oficialismo reconoce en la oposición, en Cambiemos puntualmente, un fragmento de una oposición muy constructiva, inclusive con una visión muy interesante sobre algunos proyectos que se han presentado y discusiones que se han dado más que proyectos que se han presentado, y una oposición más de tirar la piedra, digamos, y inclusive hasta de no hacerse cargo de parte de la gestión anterior, digamos, de algunos errores que puede haber habido en la gestión anterior. Vos estás dentro de ese grupo, digamos. ¿Qué diálogo tenés con el intendente, con los funcionarios municipales? No, la verdad que yo tengo que reconocer que tengo buen diálogo en el sentido de lo que nos vincula desde el punto de vista del trabajo cotidiano, digamos, ¿no? Yo algunas cosas, digo, algunas gestiones las hago a través de la materia legislativa, que es lo que uno tiene que hacer, con proyectos y demás, y algunas otras cosas levanto el teléfono y pregunto, digamos, ¿no? En este sentido, la verdad que yo no puedo decir nada con relación a que no me atienden, no me dan respuesta. Eso no es para nada así. Muy por el contrario, yo siento que puedo trabajar muy bien, desde mi mirada y de mi visión, por supuesto, ¿no? Y eso es algo que muchos funcionarios no entienden. Esto, ¿viste? Incluso yo tuve una mirada muy crítica al momento de que se conformó, una mirada política, digo, crítica al momento que se conformó el gabinete del actual intendente, porque entendía que le faltaba experiencia, que le iba a ser difícil llevar adelante una ciudad como la de Santa Fe con ese equipo. Y bueno, y después además pasó la pandemia, digamos, ¿no? Y yo sigo planteando esa mirada crítica, y sin embargo, y pese a ello, digo, y por eso traía a colación esto, se puede trabajar bien. Esto, digo, también tiene que ver con la actitud que uno tiene, como te decía, en el ámbito legislativo, digamos. Yo estoy lejos de ser alguien que pone palos en la rueda, muy por el contrario, siempre mi actitud es muy constructiva, porque yo consigo así la política, no porque
me convenga. No, pero doy fe de eso, siguiendo el trabajo legislativo en Santa Fe, y bueno, los años que llevas como concejal y hablando con el resto de tus pares. Todos reconocen en vos eso. No es algo menor hoy, me parece. Y pienso esto también, ¿no? Más allá de que, obviamente, hay cuestiones ideológicas, que vos hoy formás parte de lo que es Junto por el Cambio, y hay diferencias internas también, y el Frente Progresista tiene la suya, y el peronismo ni hablar. Uno entiende que en el Consejo Municipal, más allá de las visiones ideológicas o del futuro de ciudad, o hacia dónde tiene que ir una prioridad, todos quieren el bien para la ciudad. Y me parece que es interesante ver el trabajo que se ha hecho también, o las propuestas que tienen muchos de los candidatos. Yo decía al principio del programa, veo una campaña recontra floja de propuestas. Veo más campañas apelando a la sensación y tomándose de la grieta nacional y el mensaje que baja por ahí de la agenda nacional, y hablando poco de la ciudad de Santa Fe, de la ciudad que se viene, la ciudad post-pandemia. Sí. Vos te metiste bastante en eso también. Sí, otra vez, la verdad que es cierto, dentro de Juntos por el Cambio particularmente no pensamos todos lo mismo, no pensamos igual. Nos une alguna serie de valores o gran paraguas que representa Juntos por el Cambio, pero después cuando uno empieza a bajar y a tratar de determinar prioridades o discutir puntualmente sobre algún aspecto, tenemos matices y diferencias, por supuesto, y de hecho por eso están expresadas en una interna. Muchas veces las internas expresan más necesidades políticas que incluso estos mismos matices, porque a lo mejor si nos centráramos en los matices estaríamos discutiendo más propuestas, pero en realidad da la sensación de que algunas listas, que por ejemplo la que compite en nuestra interna, referencian más otras cosas, algunas armadas en Buenos Aires, referenciadas con actores con mayor peso nacional, por supuesto, en Buenos Aires, otros que responden a necesidades de luchas internas, digamos, que responden a algún actor que arma una lista para cargos nacionales o a otro actor que arma una lista para cargos nacionales. Nosotros tratamos de, en función de a qué aspiramos, tratamos de armar nuestra lista primero con este objetivo y centrado en esto, ¿no? Nosotros tenemos que pensar la ciudad post-pandemia, esa es la clave, creo yo, de nuestra lista. Y por eso buscamos para incorporarla a ella actores de la ciudad que estuvieron muy vinculados con la pandemia, algunos porque les fue muy mal, porque estuvieron muy afectados, el caso de Florencia Maresca, que me acompaña en segundo lugar, que es una empresaria del turismo, que muchas veces se vio obligada a levantar su voz en toda esta pandemia porque había decisiones que se tomaban en Buenos Aires y que no tenían un solo anclaje objetivo en la ciudad de Santa Fe durante mucho tiempo, y sin embargo las afectaron duramente, tuvieron que recurrir a la manifestación para que los escuchen. En tercer lugar, Sergio Acosta, que es un docente, director de escuela, también otro de los aspectos muy afectados por la pandemia. Queremos representar eso, tiene proyectos acerca de qué puede hacer la ciudad sobre esta materia para tratar de compensar algo que es inmedible, que es el daño que en materia educativa ha generado toda esta situación. En cuarto lugar, Carla Corol, que es una joven psicóloga que también en el medio de la pandemia, desde su especialidad y desde lo que hacía, empezó a través de los medios a explicar cosas que nosotros después veíamos era lo que nos pasaba en nuestra casa cuando uno se vio obligado a convivir 24/7, digamos, ¿no? Entonces, convivir con alguien, con familia o con uno mismo. Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, la verdad que todos ellos asumieron la responsabilidad, digo, y para mí es un orgullo particularmente que hayan decidido incorporarse a la política de nuestra mano, digamos, eso también es un gran motivo de orgullo, reitero, porque la verdad que lo podrían haber hecho en cualquier espacio y ámbito, porque la decisión indudablemente personal de involucrarse en la política la tenían. Y bueno, se incorporaron con nosotros. Ahora, y estamos trabajando eso. ¿Sabes qué me llama la atención? ¿No buscaste, más allá de esto que tenés, digamos, muchas visiones muy distintas, pero todas tuvieron que ver con la pandemia? O sea, ¿entendés que ahí se viene una agenda post-pandemia que hay que abordarla de todas las aristas posibles? El Ejecutivo, el Consejo, digamos, tenemos que hablar de lo que va a pasar después de todo esto. Pero no apelaste a la figurita conocida, digamos. No apelaste a decir, che, este me va a dar tantos votos. Probablemente, si vos ves la conformación de la lista, ninguno te traiga más votos de lo que ya va a tener la lista o aquella persona que te acompaña. Exacto. ¿No? La verdad que no fue la prioridad para armarlo, como te digo. La verdad que la prioridad para armar nuestra lista fue centrarnos en lo que entendemos necesita la ciudad para el futuro. Y reitero, la ciudad del futuro necesita discutir la pospandemia, porque tiene efectos no solamente sanitarios, sino también económicos, digamos, lo que va a quedar después de esto es mucho lo que hay que recomponer, y para nosotros es central que
que esa expresión que nosotros ponemos a disposición de la ciudadanía para que en todo caso no nos elija, tiene que ver con eso. O sea, la ciudadanía sabe que si nos acompaña en la elección, lo que va a tener es un concejal que se va a preocupar por la agenda post-pandemia, estar cerca de los sectores más afectados, de que no caiga nadie más. Bueno, es un poco lo que estamos haciendo incluso en el marco de las propuestas por estos días, ¿no? ¿Cuáles pensás que van a ser los dos, tres ejes de esa agenda post-pandemia que no va a haber ni siquiera margen de tiempo, que hay que urgentemente ponerse a laburar? Mira, yo particularmente creo, y lo hemos manifestado en los últimos días, digo, el comercio es uno de los principales empleadores de nuestra ciudad y uno de los sectores más golpeados. Dice el centro comercial en el estudio que presenta periódicamente que de marzo del año pasado a abril de este año se cerraron 1.393 comercios. ¿1.300? Persianas ¿En un año bajas. y medio? En un año y medio, exactamente. Imaginémonos el impacto de eso. El comercio es el principal dador de empleo por fuera del empleo público en la ciudad de Santa Fe. Imaginémonos ese impacto en nuestra ciudad. Nosotros tenemos que hacer cosas y presentar proyectos, ideas para refortalecer, para revitalizar ese sector. Nosotros presentamos particularmente una propuesta que tiende a generar un fondo a través del cual se va a dar un aporte no reintegrable para pagar el 50% del alquiler. El alquiler es uno de los costos fijos que más impacta, digamos, los costos generales de un comercio. Está destinado este aporte no reintegrable a comercios de hasta 150 metros cuadrados, porque la idea es que sean comercios chicos, claro, o medianos. Y está destinado a aquellos que se cayeron y presentaron el cierre del comercio, o a aquellos que son nuevos, porque también es cierto que en toda esta gran desgracia que significa la pandemia, es cierto que muchos se reconvirtieron y esos emprendimientos también empiezan a dar sus frutos. Bueno, la verdad que eso yo entiendo que es central, digo, a poder abordar este tema. Además lo planteamos con una lógica de que estos comercios nuevos estén distribuidos en toda la ciudad, también un poco mirando el mapa de los que se cerraron, digamos, ¿no? Entonces, que cada arteria comercial pueda crecer en este sentido. Y bueno, nos parece que es una iniciativa que, sumadas a otras que ya tenemos y algunas otras que también los concejales recurrentemente plantean, como secciones impositivas y demás, pueden generar un cúmulo de herramientas que nos permitan fortalecer esto, ¿no? Otro tema, creo yo, que también por estos días estamos discutiendo, y particularmente en la ciudad, instancias de planteos nuestros, tienen que ver con el transporte. El transporte público, por una característica distinta, claro, si quiere, pero nosotros, la pandemia lo que nos vino a decir es, muchachos, o sea, frente a esta situación, estamos muy cerca de no tener transporte público, de no tener colectivos, claro, en la ciudad. Este problema que se venía arrastrando un montón, exactamente, o lo resuelven ya o nos quedamos sin. Sí, esto es lo que el sistema nos tiró por la cara en la pandemia. Bueno, nosotros esto tomamos nota ya en enero de este año y por eso habíamos pedido declarar la emergencia en el transporte público, cuestión que terminó pasando meses después, y hoy estamos en una instancia donde estamos discutiendo esto, donde estamos discutiendo qué sistema puede tener la ciudad de Santa Fe. No va a ser el ideal, no va a ser el óptimo para una ciudad como la nuestra, pero por lo menos tenemos que sentar las bases a partir del cual vamos a ir generando otro sistema de transporte. Sí, o impedir quedarte sin transporte. O por lo menos impedir quedarte sin transporte, porque en realidad ese es el estado de situación en el que estamos. La situación es terminal en este sentido. Hay multicausalidad, digamos, la inequidad en la distribución de subsidios sigue siendo muy importante. La caída, por supuesto, en el corte del boleto es otro elemento que no se puede soslayar. Pero bueno, tenemos que compatibilizar claro. Servicio, calidad del servicio, frecuencia, y eso requiere trabajo, ¿no? Mirá un poco la ciudad, ahí estamos viendo algunas imágenes de dron recién en Gorriti, antes en la Avenida Galicia, antes en la Costanera. ¿Qué te pasa cuando caminás por la calle y te vas encontrando con los vecinos y vas charlando? Menos, uno entiende que con los cuidados necesarios y todo, pero ¿y cómo evadís un poco la situación del enojo que hay a veces con la política? Hay indudablemente una crisis de representatividad. Sí, sí. Ante esa crisis de representatividad, algunos prefieren buscar figuritas y meterse atrás. Vos hiciste o tomaste otro camino, para mí mucho más valioso. Ahora, ¿cómo caminás la calle cuando te encontrás con esa situación, digamos? Tratamos de, como te digo, primero nuestros planteos siempre tienen propuestas y esto es algo que tratamos de hacer y que creemos que es uno de los elementos para poder empezar a conversar. Y después la verdad que yo digo, por supuesto, acompáñenme con su voto a mí, pero si así no fuera, preocúpense por mirar quiénes somos, digamos. Nosotros tenemos una responsabilidad
muy importantes, decidimos cosas muy importantes en el Consejo Municipal para que nos demos el lujo, cualquiera, hablo como vecino en este caso, de decir más sí, que después veré a quién voto, no me importa, no me interesa. Yo sé que es demasiado importante para no prestar atención, digamos. Exactamente, es demasiado importante para no prestar atención. Así es, Juani. Y trato de explicarle eso, y yo te reitero, aún a riesgo de decirle, y no me elijas a mí, no es un problema que sea yo. Digo, tratamos de plantear eso, de expresar eso, y bueno, la verdad que nos va bien en la charla con los vecinos, digamos, ¿no? Pero bueno, no dejo de notar que hay enojo, digo, y también en muchos casos se manifiesta y en algunos casos no alcanza con esto que uno trata de pero además me imagino que capaz que te tiran, no sé, la foto de Fernández y vos decís, ¿qué tengo que ver yo, maestro? Yo tengo el Consejo de Santa Fe. Yo trato siempre de emitir opiniones políticas cuando se plantean estas cuestiones, pero siempre digo, pero nosotros somos candidatos a concejales. Claro. Digamos, ¿no? Y yo, si me preguntás una opinión política, yo digo, y de hecho lo estamos planteando también, hay que poner un freno al kirchnerismo. Digo porque el kirchnerismo, desde mi visión por lo menos, si hay algo que tiene una forma de hacer política que después derrama en cualquiera de los que son sus representantes. No es si sos senador nacional o si sos concejal o si sos eso baja. Para mí no. Ojo, la discusión de kirchnerismo para mí en su idiosincrasia está en el Consejo también. Exactamente, está en el Consejo. Y hay riesgo de profundizarse. Uno hoy que ve, nosotros enfrentamos, sacando la situación de interna, digo, o este paso de la interna, lo que hay enfrente es el Frente de Todos. Y en el Frente de Todos son todos kirchneristas. De hecho, estuvieron peleándose para ver quién era más kirchnerista, digamos, ¿no? Entonces, claramente, de allí lo que va a salir es un kirchnerismo. Entonces, yo digo, yo hago un planteo político, ¿no? Y lo planteo y lo digo, y eso nosotros queremos. No lo representamos claramente y ese es nuestro adversario político. Ahora, pasado esto, después cuando discutimos, ¿y cómo vamos a hacer con la línea de transporte? Si el representante que tengo al lado es kirchnerista, nos tenemos que sentar con él a discutir cómo hacemos con la línea de transporte y tenemos que pensar en los vecinos, en la ciudad, y no en esa discusión política, ¿no? Pero bueno, es lo que uno trata de hacer, por lo menos. O sea que esa famosa grieta nacional y lo que pasa en las legislativas, donde además elegimos diputados nacionales, senadores nacionales, ese mensaje baja también a la gente acá en la ciudad, al Consejo, digamos, ¿tiene importancia para vos ese mensaje también? Sí, digamos, el mensaje baja y yo digo, reitero, tengo una posición política clara, me parece que eso está manifiesto, pero digo, más allá, no tenemos que la discusión política nos bloquee lo que es la esencia o lo importante de las cosas que pasan en la ciudad, digamos, ¿no? Claro. Hay discusiones muy álgidas en el Consejo por planteos políticos, digamos, pero en algún punto hay que también tratar de trascender eso y discutir lo otro desprovisto de eso. Claro, pasa mucho, a ver, sinceramente, y lo veo en todos los sectores, escucho a algunos candidatos decir, vóteme para el Consejo para defender la República. Y atrás de ese mensaje, cuando vos lo rascás un poco, si no hay un trabajo legislativo, si no hay una propuesta, si no hay visión de ciudad, ahí se cae. Lo mismo pasa del otro lado, cuando dicen para defender el modelo de Alberto y Cristina. Bueno, vos vas a estar en el Consejo, digamos. Si rascás muchas veces ese mensaje y atrás no hay nada, es difícil. Me parece que eso es lo peligroso. Por eso digo que... ¿Eso es peligroso para vos? Y me parece que sí, porque digo, en definitiva, nosotros somos candidatos a concejales. Claro, en mi sí, caso. obvio. Yo digo, discutamos los problemas que tiene la ciudad. Después, digo, yo estoy acá, parados juntos por el cambio. Digo, mi adversario político es el kirchnerismo. Eso me define, me pone en un lugar y, digamos, casi que no hace falta preguntarte después, che, ¿qué pensás de la foto de Alberto en Olivo? Digamos, pienso, ¿viste? Ahora, cuando lo que se discute es, che, bueno, ¿y cuál es el modelo de transporte público de Santa Fe? Eso, sí, vos me decís, ¿qué voy a decir? ¿Salvar la República? Claro. No, maestro, anda a discutir otro lado. ¿Viste? Digo, me parece que son las dos cosas, y somos actores políticos, y la política expresa una complejidad, digamos, la complejidad de la sociedad. Entonces me parece que, digo, hay que hacer las dos cosas, ¿no? Claro. Por eso uno le pide al vecino, rasquen un poco, como vos decís, sí, ver un qué poco hay más allá de los títulos y de los mensajes. Totalmente. Te quiero mostrar algunas fotos que van a aparecer ahora en pantalla de algunos referentes políticos. De todo. ¿Por quién quieres arrancar? Elegí vos.
No, como por acá, vamos a arrancar por la dama. Por la señora Cristina Sí. Fernández. Sí. ¿Qué ves en Cristina? La verdad que yo no rescato muchas cosas, porque me parece que yo te reitero, es la gran responsable de que exista una forma de hacer política, una forma de concebir la política que nos hace mucho daño, digamos, ¿no? Que nos hace mucho daño, con la cual yo particularmente no coincido en nada, no comparto nada, pero te diría que ni siquiera ese es el problema. Porque el problema es reitero, cómo concibe la política, cómo se expresan en su accionar político, que me parece que es allí donde está, bueno, uno de los grandes problemas que tiene este país, ¿no? Y la verdad que la foto no es casual, porque yo si me apurás un poco hago un distingo. Yo después no sé quién es mejor o peor, porque digo, pero me parece que no fue lo mismo Néstor Kirchner Claro. que ella, digamos, ¿no? ¿Viste? Claro. Después, ¿quién es el papá del monstruo, por decirlo de alguna forma? Que no. Ujú. Si la tuvieras que definir con una palabra, Cristina, o con una frase, no sé, lo que se te ocurra. Una palabra es como por ahí medio difícil, pero ¿qué se te viene a la cabeza? La verdad que soberbia podría ser. Sí, 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 ¿Eso soberbia. es un enemigo del político, la soberbia? Claramente, claramente. Nosotros tenemos que ser muy por contra una esponja. Es así, si no, viste, cuando te empezás a escindir de la realidad, estás en problemas serios. No, ojo, capaz que te va bien en política, digo yo. Sí, sí, O sí. sea, si Bueno, uno mal evalúa no he ido, resultados digamos. electorales, Resultados ha tenido, ¿no? probablemente, Sí. pero me parece que hay un problema. ¿Vamos a la otra punta? A la otra punta. Emilio, El intendente. ¿cómo es la gestión de Emilio? Mira, la verdad que yo no hago un balance positivo hasta acá de la gestión, pero no se me escapa que le tocó gobernar con 2 años de pandemia, digamos, ¿no? Y creo yo que, no por ser autorreferente, pero digo, es el resultado de la peor combinación que puede haber. En mi visión, esto que te decía al principio, la falta de experiencia de un equipo, digo, y los 2 años de pandemia, bueno, sobre eso claramente no había un manual, pero me parece que lo que faltó en las ciudades muchas veces, y a lo largo de estos 2 años de pandemia, ponerse al frente de algunos planteos, ponerse al frente de algunos reclamos, tomar posiciones distintas a las que planteaba el gobierno provincial e incluso nacional, y la verdad que eso nos faltó ese liderazgo de la ciudad, digamos. Bueno, quizá esté vinculado con la falta de experiencia, no lo sé, pero digo, ese es un poco mi balance hasta acá. Por lo Te le voy a menos. preguntar si estaba tan hecha mierda la ciudad como dicen desde la gestión actual. No, eso no es así. No es así. Claramente nosotros teníamos una ciudad con problemas, sí, esto es real, pero que estaba en un franco crecimiento, con una realidad en aquel momento donde se habían gestionado y se habían conseguido fondos nacionales por afinidad política. Ya después podemos sentarnos aparte y decir, no, eso, la verdad que no puede ser que funcione así, todo lo que vos quieras, pero la realidad para la ciudad era que se habían conseguido recursos, se había avanzado en mejorar la infraestructura total de muchos barrios, con niveles de inversión que realmente solamente lo puede hacer el gobierno nacional, esto es real, pero transformar Barranquita, San Lorenzo, Coronel Dorrego, como se hizo, es porque había mucho recurso, eso hay que gestionarlo, digamos, y eso estaba pasando. ¿Teníamos lugar en la ciudad donde faltaba y mucho? Sí, es cierto, esto es real. Pero yo no creo que la ciudad haya estado destruida, ni mucho menos, muy por el contrario. Creo que estábamos en un buen punto para seguir creciendo. Después también pasó la pandemia, yo en eso no voy a espetarle toda la responsabilidad al actual intendente, pero me parece que eso no es real plantearlo así. Te pido una buena y una mala para Mauricio y una buena y una mala para Omar. A todos llamamos por el nombre. Cristina, Emilio, Mauricio, Omar. Creo que de Macri me parece que tuvo la capacidad de recuperar muchos conceptos, muchas ideas de lo que debería ser un país serio, digo, inserto en el mundo, con dificultades, como los tenemos los argentinos claramente, pero que se abría a ser un actor y un jugador internacional, digamos, ¿no? Después, una mala, me parece que bueno, quizás no
al principio de la gestión no haber contado todo, no haber planteado como a lo mejor se hizo el intendente, el estado en el que él entendía estaba el país, y eso en definitiva le termina repercutiendo negativamente desde el punto de vista electoral, digamos. Después yo creo que utilizó las herramientas que tenía cuando las tenía, y después también me parece que faltó fortaleza, faltó capacidad sí de liderazgo y apertura en el marco de una coalición que terminan teniendo sus efectos, digamos, ¿no? Quizás si se hubiese amparado más en toda la estructura y la fortaleza de la coalición, los resultados hubiesen sido distintos, pero bueno, en ese sentido también, como malo, se cerró en un esquema más de su partido, y que bueno, eso creo que tuvo consecuencias, ¿no? El señor gobernador, vamos a arrancar por la buena. Si lo tenés hoy enfrente, decís, che, tengo un montón de cosas malas para decirte, pero quiero felicitarte por esto. Billetera Santa Fe, digo, hacer una campaña. No, no, a ver, yo creo que no es buena la gestión del gobernador, porque le digo, uno podría reconocer como buena, y de hecho yo lo hago, la política de Billetera Santa Fe, pero me parece que para una provincia como la de Santa Fe es muy poco. Es muy poco, digamos. Nosotros tenemos una provincia que está acostumbrada O sea, vos a decís que no se puede hacer una campaña entera basada en Billetera Santa Fe. Y menos, y yo ojo, y lo digo claramente como Juan, menos la de un senador nacional. Claro. Digamos, que me digan que aquellos que están disputando los cargos de concejales mencionen esa política como una posibilidad, no me parece mal, porque uno referencia una política del gobierno provincial, pero digo, el candidato, un senador nacional tiene que hablar de otra cosa, tiene que hablar claramente de otras cosas. Pero bueno, no sé, no es solamente una opinión mía. Digo, y me parece muy malo tener la cantidad de recursos que tiene con una lógica quizá o una deformación profesional, digamos, de guardar, cuando la provincia necesitó muchas cosas a lo largo de estos 2 años, digamos, y la verdad que esto de tener plazos fijos multimillonarios... Hizo ruido, ¿no? Me parece que hace muchísimo ruido porque hubieron muchas Era donde había que ponerla, digamos, básicamente. Era cuando había que ponerla, sino para cuando la guardás, digamos, eran los muchachos en el barrio. Claro. Y la verdad que, por eso te digo que no rescato, no sé si hay algo que podría rescatar como positivo más allá de la humorada, que no sea lo de la Billetera Santa Fe, porque la verdad que después el resto, de mi visión, por supuesto, siempre deja mucho que desear. Gracias por venir, Carlitos. No, a ustedes por la invitación. Gusto tenerte, Iván. charlar con vos.